Las funciones nos permiten encapsular trozos de código para su posterior reutilización. Las funciones, en este caso, son la entrada a lo que veremos más adelante, que son los objetos. Pero de momento vamos a trabajar con funciones. He hecho una carpeta llamada funciones, hago un archivo llamado función.php que cargo en el editor, cargo también en el navegador. Y declarar funciones es algo muy sencillo. Lo que voy a hacer es crear una función, le digo cómo se llama la función, tabla de multiplicar, y voy a poner paréntesis que se abre y paréntesis que se cierra para hacer una función que de momento no tenga parámetros. En la siguiente lección veremos cómo poner parámetros y para qué sirve poner parámetros a una función. Así que dentro de las llaves, esto es una nueva función que acabo de crear yo llamada tabla de multiplicar sin parámetros, y dentro de las llaves voy a poner el código. Y dentro del código voy a poner un for con otras llaves. Por tanto, lo que voy a hacer es poner un poco de sangría para que se vea bien dónde acaba una y dónde empieza la otra. Y le digo, voy a hacer la tabla del 5, desde que x es igual a 0, siempre que x sea menor o igual que 10, y cada vez que pase por aquí le quiero aumentar un valor a x, lo que le voy a decir es, vamos a ver, echo, y le voy a decir x, no, le voy a decir 5 por encadeno con x, y ahora encadeno es igual a, vuelvo a encadenar, y ahora le digo 5 por la variable x. Un último BR, encadeno con un BR de HTML para bajar una línea, y si ahora recargo o si ahora actualizo, veré que lo que tengo es nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque yo lo único que he hecho es crear una función, y aunque le he dicho que quiero un echo, ese echo se ejecutará cuando yo llame a la función, pero de momento no he llamado a la función. Lo que he hecho es definir la función. Para llamar a una función, simplemente a continuación o en otro archivo con un include, más adelante veremos que es un include, lo único que tengo que hacer es llamar a la función tabla de multiplicar sin parámetros. Si ahora actualizo, comprobaré como lo que he hecho es llamar y ejecutar la función. Por tanto, lo que hago en este código es, en un primer momento, crear una función, encapsular este for, ese código dentro de una función, y guardarlo en la memoria. Y a continuación, lo que hago es llamar a esa función, invocándola con el nombre de la función, en este caso sin parámetros, es decir, se abre paréntesis, se cierra paréntesis y punto y coma para cerrar. Y como veo, el resultado es esto, que es el resultado de ejecutar este bucle for. De todas formas, lo más divertido de las funciones es asignarles parámetros. Yo no quiero en este caso tener la tabla de multiplicar del 5, sino quiero tener cualquier tabla de multiplicar. Así que voy a introducir un parámetro dentro de la sección de parámetros de la función, que de momento estaba vacía, y voy a crear una variable número como parámetro. Así que la cuestión es, ¿por qué tiene que ser la tabla de multiplicar del 5 cuando puede ser la tabla de multiplicar de cualquier número? Voy a eliminar este número y voy a poner aquí número, encadenación, por supuesto, y aquí voy a cambiar también número. En lugar de ser 5 por x, va a ser número por x. Así que lo divertido es que si ahora intento ejecutar esta función sin números, me dirá que falta un argumento. Falta un argumento
porque además, encima, tengo una variable sin definir, que es la variable número. Pero si yo introduzco aquí un parámetro como espera la función, porque aquí lo que está esperando es que yo introduzca un parámetro que se convertirá en la variable número, introduzco el número 1, guardo y recargo, tengo la tabla de multiplicar del 1. Y si introduzco otro parámetro, que es un 2, ahora tengo la tabla de multiplicar del 2. Por tanto, lo que estoy haciendo mediante esta función, y ahora empezaremos a ver seguramente un poco más cuál es el sentido y cuál es la gracia de las funciones, es no ya solo encapsular una serie de código, sino además poderle pasar parámetros. Y de esta manera no solo tengo una cápsula, sino que puedo personalizar la cápsula para lo que quiera. Y ahora, por ejemplo, pues podría hacer un for donde obtuviera las 10 tablas de multiplicar. Vamos allá. Si ahora le digo que quiero un for y creo una nueva variable, evidentemente y, no voy a usar x porque ya la he gastado, donde y comience siendo 1, y sea menor o igual que 10, y cada vez que pase por aquí le añado un valor a y, lo que voy a hacer es obtener la tabla de multiplicar de y. Es decir, empezaré obteniendo la tabla de multiplicar del 1, y luego la del 2, y luego la del 3, y así hasta la del 10. Si ahora lo que he hecho es guardar y recargar, comprobaré cómo sin ningún problema tengo la tabla del 1, y luego la tabla del 2, y luego la tabla del 3, y la del 4, y puedo obtener todas las tablas de multiplicar simplemente con este código que incluye una función, un for y otro for que hace referencia a la función. Lo malo de encapsular el código mediante funciones es que no tienen por qué ver los valores de las variables que estén fuera de las funciones. A esto lo llamamos ámbito de las funciones. He creado un archivo llamado ámbito, lo he cargado tanto en un sitio como en otro, y ahora a continuación voy a introducir el siguiente código. Voy a crear una variable llamada mi variable, y a continuación voy a crear una función llamada devuelve sin parámetros, que tendrá el siguiente código: echo variable. Por último, una vez que he definido la variable y que he devuelto la función, aquí me falta una t, function, lo que hago es devuelve, llamo a la variable y la ejecuto. El problema es que si ahora recargo, el programa me dice que la variable no está definida. Y yo digo, ¿cómo es que no está definida si la he definido aquí arriba? Bien, pues el problema es que dentro de una función no son visibles las funciones que han sido declaradas fuera de la función. Para arreglar esto, lo que voy a hacer es introducir la siguiente línea: global variable. Y lo que le estoy diciendo al programa es que, aunque está dentro de una función, sea capaz de usar una variable que está fuera de la función. En este caso, lo que estoy haciendo con global es introducir el valor variable dentro de la función devuelve. Si ahora guardo y ejecuto el código, comprobaré cómo tengo aquí mi variable. Comprobaré cómo ahora he sido capaz de introducir la variable global, la variable externa, dentro de la función devuelve.